Aquí estamos, en este lunes, iniciando un nuevo programa, una nueva semana para compartir con ustedes los temas de la actualidad, para que hablemos de las cosas que nos pasan. Obviamente, poniendo acento en la política, pero bueno, para hablar de las cosas que suceden en este insólito país, ¿no? Con estas cosas que por ahí uno no termina de entender muy bien, ante una situación realmente muy, pero muy complicada para todo el mundo, para los ciudadanos de a pie, para los más vulnerables. Y la verdad que cuando uno observa la realidad, lo que sucede, en verdad por ahí no le encuentra explicación. 2 años de terrible pandemia, donde prácticamente estuvo todo cerrado, donde se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, que se recuperaron algunos, otros no, porque algunas actividades, algunas empresas, sobre todo las pymes y demás, no se pudieron recuperar del terrible golpe que fue tener la actividad cerrada. De a poco la pandemia comenzó a ceder y en todo el mundo, porque fue un problema mundial, inmediatamente, apenas la pandemia dio una tregua, las actividades económicas en otros lugares del mundo empezaron un proceso lo más rápido posible, ¿no?, para recuperarse. Y cuando decimos de la recuperación de la actividad económica, obviamente implica también una mejor situación para los trabajadores, para consolidar a aquellos que pudieron mantener el trabajo, para recuperar puestos de trabajo a aquellos que lo perdieron. Y vimos cómo en el mundo, y vimos también cómo nuestros vecinos también hicieron lo mismo. Sin embargo, Argentina, como siempre, va a contramano de todo, nada contra la corriente, le fascina a Argentina ir a contramano de todo. Acá, en vez de aprovechar la tregua que da una economía también muy pero muy irregular, con la inflación, con todo, acá es como que lo que digo siempre, ¿no?, el conjunto dirigencial, no solo político, sino también sobre todo el gremial, por ejemplo, no está a la altura de la realidad, es como que se vive en otro país. Ahora asistimos a este paro salvaje, por cierto, que hacen los trabajadores de neumáticos, ¿no? Y vemos cómo esa actividad no es solo que perjudica a quienes viven de esa tarea, de esa actividad, sino repercute en otras. Tiene una incidencia enorme en otras tareas. Por ejemplo, la industria automotriz, un auto sin gomas no camina, no anda. Y lo mismo en montones de otras cosas. Y sin embargo, hace días, semanas, que está este conflicto y no se lo puede destrabar. Y la pregunta es, ¿por qué no se lo puede destrabar? Y es porque hay una intransigencia terrible por parte del sindicato, que apela a medidas muchas veces reñidas con la ley, y no hay nadie en este país que pueda parar eso. Hay una actividad que desarrollaba
en un pequeño pueblo, en una pequeña ciudad, pero que era la base de la economía de eso. Y la mujer, la dueña, se cansó de visitar canales de televisión, diarios, reclamando que no podía trabajar porque tenía un piquete gremial instalado en la puerta, que los que querían ir a laborar los patoteaban. Nadie hizo nada, no apareció la justicia, no apareció nada. Conclusión, esa actividad cesó, la mujer se hartó porque también ponía en riesgo su vida, porque iba a buscar a los trabajadores que querían laborar y la amenazaban. Lo cierto es que en este país, a contramano, repito, de lo que pasa en otros lugares, acá no se busca el camino del diálogo, el camino de ver cómo se supera un conflicto de este tipo, para no perjudicar, para causar el menor daño posible. Obviamente que está el derecho de los trabajadores de exigir una remuneración como corresponde, más sobre todo en tiempos inflacionarios, y bajo ningún punto de vista estoy diciendo que eso no se debe ejercer, pero sí se lo debe hacer con razonabilidad, porque al pararse esta actividad, repito, que tiene incidencia en un montón de otras, se pone en riesgo la fuente de trabajo no solo de ellos, sino también de los demás. Por cada día que para esta actividad, son millones de pesos que se pierden y no se recuperan. Y a nadie le interesa. Estos fulanos de este gremio, con total y absoluta impunidad, tomaron nada más y nada menos que el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los tipos tomaron el edificio, salían por la ventana saludando como si fueran Perón, muy felices porque lo habían tomado. Nadie hizo nada. Los moyanos, cada vez que se le canta la gana, mandan a bloquear la entrada, la salida de alguna actividad, no les permiten trabajar y no pasa nada. Los tipos siguen tranquilos, tienen su patota, le mandan, y los tipos van y hacen y perjudican enormemente a todos. Y en este país no pasa nada. En este país no pasa nada. Entonces, cuando uno ve que hay tanta gente en la más absoluta desesperación, porque no saben cómo hacer para sobrevivir, y vemos que aquellas fuentes de trabajo formales, legales, en blanco, como se dice, se ponen en riesgo por las actitudes desmesuradas, irracionales, de tipos que se dicen que están en una conducción gremial defendiendo los intereses de los trabajadores, pero en realidad lo que hacen es buscar posicionarse políticamente en la interna que siempre existe en el tema de los gremios. Y la verdad que esa irracionalidad es inconcebible. Pero bueno, cada uno puede pretender hacer lo que quiera, pero se supone que si vivimos en un estado de derecho, hay leyes que controlan que no existan este tipo de excesos. Creo que van más de 30 conciliaciones obligatorias y no se llega a un acuerdo. Ahora esta última fracasó y dice que bueno, que recién se van a volver a reunir el miércoles, pero mientras tanto toda la jornada de hoy, toda la de mañana, se sigue sin producir, se siguen produciendo pérdidas. Y la verdad que uno dice, como que no hay nadie acá que sea capaz de ponerle la racionalidad, aplicar la ley, o es que las leyes que existen no sirven para poder controlar este tipo de cosas. Lo cierto es que la Argentina, como siempre, a contramano de todas las cosas.
En el tema de lo que es la política, decíamos la semana pasada que el Senado de la Nación, como todos sabemos, le dio media sanción a la posibilidad de incrementar el número de miembros, de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se logró aprobar en el Senado de la Nación y se lo aprobó porque el oficialismo, el kirchnerismo, el cristinismo, llámelo como quiera, bueno, tiene el número para aprobarlo. Y lo aprobó con con la mayoría como corresponde, pero todo indica que como el proyecto tiene media sanción, tiene que ir a diputados, ya se sabe que en diputados no va a pasar. No va a pasar. ¿Por qué? Porque no tiene el kirchnerismo la mayoría que tienen en senadores. No hay manera que pase, porque los votos propios que tiene el kirchnerismo, el cristinismo, no le alcanza, y tampoco tiene aliados ahí como para decir, bueno, lo sumemos a fulano, a sutano, y veamos si llegamos. Conclusión: toda la euforia cristinista y demás de la semana pasada, porque se iba a aumentar el número de ministros de la Corte y demás, fracasó. Sería absurdo que el oficialismo insista con algo que sabe que va a perder. Y supongamos que gane, que lo logre aprobar, tampoco va a tener el número luego en el Senado como para nombrar a los jueces. Que para nombrar ministros de la Corte el Senado le tiene que dar el acuerdo con mayoría agravada. Es lo que nos adelantaba la vez pasada nuestro querido amigo el contador Rodríguez de Tartagal, que nos mandaba un mensaje y decía no va a pasar. Efectivamente, es un proyecto que lo tendrá que abandonar, nos imaginamos, pero con el que sí van a avanzar es con el tema de la eliminación o la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional, porque de acuerdo a una información que revela hoy el sitio La Política Online, que nosotros lo reproducimos en nuestro portal, este fin de semana hubo una importante reunión que se hizo en la casa de Sergio Massa en Tigre, donde participaron los dirigentes que conforman su partido político, que es el Frente Renovador. Y allí, en la reunión con Massa, donde participó, por ejemplo, la actual presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Cecilia Moró, y todo el Frente Renovador, se habría acordado que van a avanzar con la idea de suspender o de eliminar las PASO a nivel nacional. Y este era el segundo objetivo que se había fijado el kirchnerismo, con la idea de complicarle el panorama político, el armado político a la oposición. En principio, después de lo que fue esta reunión de este fin de semana, la idea es que se va a avanzar con este tema, y para eso se va a tener en cuenta muchas de las decisiones que tomaron los gobernadores, entre ellos el gobernador de la provincia de Salta, el doctor Gustavo Sáenz, que como todos sabemos acá en la provincia las PASO fueron suspendidas para el año que viene. Entonces van a decir, se suspendieron las PASO en Salta, en Catamarca, en otros lugares, entonces avancemos, ¿sí? Hay un dato que es importante, que yo se lo mencionaba la semana pasada, y es la decisión del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que Juan Schiaretti, como todos sabemos, nunca estuvo con el kirchnerismo, siempre estuvo en la vereda del frente. Sin embargo, en esto de la suspensión, de eliminación de las PASO, Schiaretti jugaría a favor, sus legisladores jugarían a favor de suspenderlo o eliminarlo, o sea que habría un conjunto
de legisladores, no solo del propio oficialismo, sino en este caso de otros partidos, que votarían a favor de la suspensión o eliminación del PASO. Obviamente que quienes son legisladores por la provincia de Salta y que responden al oficialismo provincial, si se plantea ese debate en el recinto y se llega a la votación, van a votar por la eliminación o la suspensión de las PASO, por una cuestión de coherencia. Los legisladores de Salta, si en Salta suspendieron las PASO, no pueden suspenderla acá, pero no a nivel nacional. Entonces, por una cuestión de coherencia, por ejemplo, votarían a favor de la suspensión de las PASO. Y lo mismo harían los gobernadores peronistas, particularmente, con otros, como le ponía el ejemplo de Schiaretti. ¿Cuál es la intencionalidad política de esto? La intencionalidad política de esto, como yo lo comentaba la semana pasada, es complicarle el panorama político a la oposición. Paso de por medio, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Supongamos, en el caso concreto de lo que es Juntos por el Cambio, que como ya dijimos tiene varios precandidatos a la presidencia, en una primaria abierta, simultánea y obligatoria se dirime fácilmente quién se va a quedar con la candidatura presidencial, de manera democrática, participativa, porque todos van a ir y hasta ahora todos van a la paso, todos. Si quiere Macri, si quiere Bullrich, si quiere Rodríguez Larreta, si quiere Vidal, si quiere Manes del radicalismo, si quiere Morales, que vaya, si quiere Miguel Ángel Pichetto, la pata peronista, que vaya. Entonces todos van a la paso, el que gana es el que se queda con la representación de la candidatura presidencial. Al no haber paso, hay que ver cómo se dirime el tema. Y el panorama se complica. ¿Por qué? Porque desde el oficialismo la especulación que hacen es, si no hay paso, se van a matar entre ellos, se van a dividir, y como dice el refrán, a mar revuelto ganancia de pescadores. Si yo atomizo el espacio político del frente, me beneficio yo. Con esa idea sería que se avanzaría con este tema de la eliminación o la suspensión de los pasos. Pero todo esto que yo le hablo se hace nada más que desde la perspectiva de la dirigencia política. El oficialismo va a buscar algún tipo de ventaja en este tema, tratando de ver cómo le enturbia el agua a la oposición. La oposición tendrá que tener la suficiente inteligencia como para sortear esta trampa, esta zancadilla que se le pone en el camino, pero todo gira alrededor de la dirigencia política. Y volvemos a lo que decimos todos los días, y lamentablemente lo tenemos que decir porque es lo que le pasa a la gente todos los días. Mientras la dirigencia política de las más altas esferas está discutiendo este tipo de cosas, ampliación de la Corte, suspensión de las PASO, nadie se ocupa del verdadero problema que tiene la gente, que es cómo hacer para controlar el aumento de precios de los productos de la canasta básica y de todo en general, que todos los días sigue aumentando. Y yo no, siempre lo aclaro, creo que ya saben, no soy economista, pero como ciudadano, ¿sabe cuál es la impresión que a mí me queda? Que desde el gobierno a nadie le importa el tema inflacionario, que nadie se ocupa del tema inflacionario. Es como que dijeron, ya está, no lo podemos vencer. Entonces, ¿qué hacemos? Y no hablemos de la inflación, porque
con esa idea que cuando uno es chico, ¿no? Que dice, bueno, si tengo un problema, si no lo menciono, desaparece, más o menos sí. No hablemos de la inflación, como si mágicamente se podría resolver. Es como que el gobierno abandonó el tema de ver cómo controla o la disminuye a la inflación. Otra mentira más de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan ese día que con bombos y platillos dijo que era un viernes y dijo que este viernes le declaro la guerra a la inflación? ¿Se acuerda que lo anunció con bombos y platillos, puso cara de circunstancia? Apareció intentando vender una imagen de seriedad y dijo, esa va a ser mi batalla, yo le declaro la guerra a la inflación. Y había un montón de la audiencia esa de la agrupación Gorda de Lana, los chupamedia, que lo aplaudían y decían, bien Alberto, bien Alberto. Habría que preguntarle ahora al presidente, che, ¿qué has abandonado eso? Porque nadie se ocupa de ese tema. Ese que le dijo que le declaraba la guerra a la inflación, ahora se dedica a pasear por el mundo. Es más que un presidente, parece un embajador, un canciller. Anda paisajeando por el mundo con comitivas enormes que nos cuestan millones de mangos para nada. Y es de lo único que hace. Habría que preguntarle, habría que decirle, che, hermano, ¿y qué pasó con la lucha contra la inflación? Al menos a mí me queda esa idea. Yo creo que ya han abandonado la idea, la intención de luchar contra la inflación, de tomar algún tipo de medida. Hablábamos la semana pasada que algunos consultores, algunos indicadores hablan ya de una inflación del 7,7%, pero hoy, este lunes, ya algunas consultoras están hablando que la inflación de septiembre va a estar arriba del 8%. Arriba del 8%. Y esa es la verdadera lucha que tiene el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie no le importa el tema de la paz, no le importa el tema de la Suprema Corte, si son 25 miembros, 15 miembros, 4 miembros. No, el tipo dice, yo quiero que me controles el precio de los alimentos que yo necesito por lo menos para comer una vez al día. Y de eso, el ciudadano de a pie está absolutamente convencido que ya nadie se ocupa, que no le importa. Massa, el ministro de Economía, superministro, llamarle como quiera, ahora está abocado al tema del presupuesto. Tiene que buscar que el presupuesto nacional, que ya llegó al Congreso, se apruebe este año, porque recuerdan ustedes que el año pasado, o mejor dicho, sí, el 2021, pues el presupuesto 2022, no se lo aprobó en el Congreso. ¿Se acuerda que hubo una discusión entre oficialismo, oposición? El presidente de la bancada oficialista era Máximo Kirchner, y un día como chico caprichoso agarró la pelota, se la puso bajo el brazo y dijo me voy, se levantó de la banca y se fue. Y lo dejó al gobierno sin presupuesto. Entonces todo 2022 no hubo presupuesto. Pero ahora el gobierno, después de lo que acordó con el Fondo Monetario, no puede estar sin presupuesto. ¿Eso qué? Lo obliga al oficialismo a negociar con la oposición para aprobar un presupuesto. Entonces, Massa ahora está en esa tarea, porque es lo primero que tiene que hacer. Esa fue la palabra que él le dio a Georgieva, a todos los demás en Washington y en Nueva York. Entonces, tiene que empezar a negociar. Pero, ¿cómo va a negociar con una oposición a la que le van a cambiar las reglas de juego electoral sobre la marcha? Porque desde la oposición,
la mayoría de los dirigentes saben cuál es la jugada que quieren hacer, pero que dicen, no se van a animar a sacarnos las pasos, porque eso significaría cambiar las reglas de juego en la mitad del camino. Lo van a cambiar las reglas de juego, pero después lo tienen que buscar la oposición para acordar el presupuesto. Entonces, con una mano, te doy la mano, te estiro una mano, vos me das la mano, pero cuando te das vuelta, te pega una cachetada en la nuca. Más o menos así. O sea, por eso digo, un país que va a contramano de todo. En otros lugares del mundo, pero no nos vayamos a Suiza, no nos vayamos a ningún lado. Hablemos acá en nuestro continente. Hay seriedad en la dirigencia gremial, en la dirigencia política. Hay enfrentamientos políticos como corresponde, pero es dentro de un marco de racionalidad, nadie quema el rancho. Acá no. Mientras tanto, repito y con esto termino, la gentecita, como decía un dirigente político, es la que sufre todos los días. Y lo peor es que si mira un poco más allá del horizonte, se da cuenta que no hay en el corto ni en el mediano plazo atisbos de que se puedan solucionar. Por eso es que cuando se le habla de las elecciones a la gente dice, no me hables. Y ya no es que reniega del gobierno actual, reniega del actual, del pasado, del anterior, del que vendrá, ya no le creen a nadie. Y le preguntáis a quién va a votar y dice a cualquiera, si todos son lo mismo, porque todos me han mentido, Menem con revolución productiva y salariazo, de la Rúa, todos. Recuerden la última promesa de Alberto, vuelve el asado con gusto a polenta. La última gran mentira. Entonces la gente, cuando digo la gente hablo de los ciudadanos, ya están hartos. Y entonces cuando uno le intenta introducir un tema político, dice no, déjame. ¿Y a quién vas a votar? ¿Y qué importa? Es lo mismo. Primero que son los mismos, y segundo que todos van a prometer y van a decir que van a hacer esto, aquello, y después no van a hacer nada, y de lo peor es que después desaparecen, ya no los vemos más. Lamentablemente, esa es la realidad que hoy por hoy vivimos en este país, repito, donde hay más de un 50% de pobres, una inflación que este mes va a estar arriba del 8%, a fin de año llegaremos al 100%, con un aumento desmedido de precios que ya nadie lo controla, y con una dirigencia política que vive en otro mundo, totalmente alejado de los problemas de el hombre y la mujer de carne y hueso. Esa es la realidad.